Hola muchachos y muchachas, buenas tardes. Llegué hace una hora atrás, un día larguísimo. ¿Qué piensan nuestros candidatos presidenciales, Kast y Boric, frente a las Fuerzas Armadas? Es una pregunta que nos queda dando vuelta a nosotros. Y aquí está la respuesta. Control civil de las Fuerzas Armadas, compras y carrera militar, las propuestas de Kast y Boric para Chile. Veamos de qué se trata esto. El candidato Kast del Frente Social Cristiano y Gabriel de Apruebo Dignidad, entre ellos está el Frente Amplio, Partido Comunista y todos esos grupos, y de Kast, Renovación Nacional y UDE, todo ese también esa gente de la derecha. Aquí están los postulados del señor Kast. Kast postula en su programa de gobierno que el objetivo de la defensa nacional es, escuchen muy bien, proteger a Chile de amenazas armadas, constituyendo un respaldo a la política exterior. Por eso los argentinos están medio asustaditos, especialmente lo que dijo el canciller argentino. Y que solo ante casos justificados como medida excepcional, estas instituciones podrán colaborar en materia de seguridad pública a través de normativas y protocolos que otorguen certeza para restablecer el orden público. En resumidas cuentas, podría ocupar las Fuerzas Armadas. Ahora bien, para lograr este propósito, dice el señor Kast, el Ministerio de Defensa de Chile, donde será promulgar y dirigir la política del sector de un plan estratégico nacional. Mientras que las planificaciones y las coordinaciones, de cierta forma, en conjunto de las Fuerzas Armadas, se realiza a través del Estado Mayor en conjunto, que hoy día sigue siendo en ese mismo contexto. El señor Boric dice, plantea una transformación a las instituciones de la defensa nacional orientada a aumentar el control para garantizar la probidad y la transparencia de las Fuerzas Armadas. En resumidas cuentas, controlar las Fuerzas Armadas bajo un Estado civil. Y aquí le agrega además que valore la diversidad y promueva el respeto a los derechos humanos. Como que las Fuerzas Armadas hoy día, siglo XXI, todavía siguen viviendo en el año 73, estos caballeros, que los derechos humanos no se respetan. Además, dice, su programa considera incrementar el mecanismo de control democrático en el Congreso y la Contraloría en materias políticas y administrativas. En tema de la política de defensa nacional, aumentar las capacidades de dirección, mando y control de autoridades civiles de la defensa. Es decir, meter gente civiles o defensa en este concepto. Uno, más autonomía, pero conceptualmente el señor Boris conceptualmente parte de la tesis que los civiles se hagan cargo de las Fuerzas Armadas, a diferencia de Kast, que postula que su programa de gobierno en tema de defensa que es proteger a Chile de amenazas y armadas, es decir, darle más protagonismo a las Fuerzas Armadas. En tema de defensa, fuerza armada y Estado Mayor conjunto, el candidato el señor Kast dice, establece en su plan la necesidad de continuar con el proceso de potenciar las funciones de dirección, control financieros, económico y logístico del Ministerio de Defensa, y que los funcionarios de carrera tengan una carrera estructurada equivalente a escalafón de la Fuerza Armada, es decir, un proceso. Lo que venía diciendo Piñera con esta famosa cosa del que las carreras de los militares debían prolongarse en el tiempo. También Kast postula que el criterio para definir en cuanto a defensa es necesaria será la suficiente y estará dada por la estimación de los niveles de capacidad militar requerida para producir disuasiva o disuasión convencional en el contexto regional. Es decir, él dirá esto es necesario, con esto es suficiente, pero va a estar dentro del contexto de la región, es decir, dentro de América Latina. En resumidas cuentas, si Kast dice se necesitan F-35, lo va a comprar. En resumidas cuentas, y responde a la pregunta que algunas personas se hacían. A su vez, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas deberán preparar y mantener fuerzas de reservas, esto es interesante, capaces de duplicar sus efectivos y también efectivos desplegables en una emergencia nacional e internacional, es decir, aumentar los reservistas. Interesante.
Además, el cargo del jefe de Estado Mayor en conjunto debe ascender y alcanzar niveles jerárquicos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para mejorar las funciones y también pasando a retiro al final de su mandato. Veamos que más el comandante en jefe debiendo preparar componentes para actuar en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, es decir, una preparación profunda de las Fuerzas Armadas. El programa de AD, por su parte, considera la defensa nacional a las Fuerzas Armadas como una herramienta activa y eficaz que sin cambiar sus roles que le corresponden al Poder Civil, actúe siempre dentro de las competencias para garantizar el proceso de cambio político libre, sin interferencia extranjera y contribuyendo a consolidar la zona de paz en Sudamérica. Veamos qué más. Dentro de ese contexto también dice poder actuar siempre en su competencia para garantizar el proceso. Me imagino que el AD es el señor Boric. Ya. Y aquí hay un tema que nos interesa mucho a nosotros: financiamiento y compras militares e industria de defensa. CAS establece de cierta forma asignaciones de recursos para compras militares. Será decisión presidencial con asesoría del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor conjunto, mientras que la Subsecretaría de Defensa planifica las adquisiciones de sistemas de armas mediante un sistema de desarrollo y fuerzas orientadas a las necesidades estratégicas de Chile. Es interesante esa propuesta. En cuanto a la fábrica tanto de Maestranza, FAMAE, ASMAR y ENAER, CAS postula su continuidad por ser una entidad estratégica para la seguridad nacional. Boric plantea fortalecer el control civil sobre el financiamiento y la ejecución de presupuestaria de las Fuerzas Armadas. Es decir, en resumidas cuentas, nuevamente los civiles a cargo del tema de los militares. Todos sabemos que los civiles, cuando se ven con dinero, parecen gato de campo. Pero bueno, es la postura de Boric. También una fiscalización al Ministerio de Defensa, al Congreso a través del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República. El candidato apuesta por crear una agencia civil de compras y adquisiciones militares. ¿Por qué civil? Ya sin comentario, porque, a ver, ¿cómo le dices todo a un civil si un civil no tiene idea o no hace la diferencia entre un cañón de 120 milímetros, de 205 milímetros? Si no es experto en tecnología militar, si la mayoría de los que son asesores, Estados Unidos usa asesores civiles, pero los tipos son expertos años en este tema. Pero aquí en Chile no hay, que yo sepa, expertos de gran categoría como Estados Unidos. Por ejemplo, Lockheed Martin es civil, pero a cargo de asesorías militares. Ahora bien, el candidato apuesta a crear una agencia civil de compras y adquisiciones militares, eliminando los pisos mínimos y contemplando los fondos plurianual de capacidades estratégicas y fondo de contingencia estratégica establecida en la ley 21.174, que reemplazó la ley del cobre. A ver, dice eliminando los pisos mínimos. En resumidas cuentas, si no tienen dinero, no van a comprar nada. O sea, el tema de la contingencia estratégica establecía la ley 21.147, que hay una reserva. En resumidas cuentas, ¿va a haber que pedir permiso para comprar o adquirir materiales? La pregunta queda abierta. En tema de carrera y educación militar, el programa de CAS contempla flexibilidad de los sistemas y condiciones de ingreso y permanencia e ingreso del sistema, es decir, en el tiempo. El ingreso será centralizada y por las instituciones. Se adecuará de cierta forma a lo que la estructura y remuneraciones del personal de planta. Oye, este es súper largo. En cambio, Boric dice que considera terminar con el secreto de las juntas de selección y apelación y avanzar a la reforma pendiente en materia de justicia militar, restringiendo esta jurisdicción solo a delitos estrictamente de carácter militar cometidos por militares. También el documento establece que los proyectos educativos de la institución y sus respectivos planes curriculares deberán ser autorizados por el Ministerio de Defensa en consulta con el Ministerio de Educación. Eso postula Boric.
También el Ministerio de Defensa deberá, según este plan, fiscalizar y validar el proceso de selección de las escuelas matrices y revisar las condiciones y el acceso y financiamiento de la educación militar. En resumidas cuentas, lo que quiere hacer Boric es así. Aquí mandamos nosotros, lo civil se pone por frente a los militares. No compras. Recuerdo que hay un dinero que es un excedente que queda en caso de una guerra, se saca ese dinero de ahí. Eh, o sea, ¿cómo va a comprar Chile? ¿Cómo va a actualizar? ¿Cómo va a comprar? Si el mundo civil va a decir que no. Y ahí está el Partido Comunista y toda la izquierda de Chile que le va a decir que no, no, pues las Fuerzas Armadas no necesitan materiales nuevos. A diferencia de CAS, por eso la importancia que tiene CAS respecto a esto. El cambio que puede producir en las Fuerzas Armadas y de cierta forma lo que está haciendo Boric es tomar el control como civil. Ya, es control. Yo creo que este tipo nunca ha hecho servicio militar. Bueno, no terminó el derecho. Me ha encantado de hacerle clase de derecho canónico porque Rojo hubiera tenido demasiados. La verdad, las cosas, lo que él, CAS, postula que las instituciones, con un control necesario, que me parece bien, pero que funcionen dentro del contexto como militares. Boric lo que quiere es que el mundo civil se meta en el mundo militar. Si poco o nada entienden los militares, los civiles de grado, e incluso es raro. Podría ser un grupo de asesores externos, pero no tener injerencias como civiles. Es decir, lo que quiere hacer el Boric es que el mundo civil tome cargo de militar sin serlo. Es como mandar a volar un piloto civil a un avión de combate F-16. ¿Qué piensan ustedes?